tienen ramas ascendentes. Tienen cuerpo y ramas ascendentes. Miren el cuerpo, solo voy a ver ahora el cuerpo y después las ramas ascendentes. El cuerpo, que es curveado, forma de ladura, tiene esta cara del cuerpo, es la cara externa. Damos información en el útero materno, son dos mitades, pero a medida que vamos creciendo en el útero de las mamás, se unen las dos mitades, se hace un solo hueso. Sin embargo, queda la secuela de esas dos mitades. Por eso es que se llama la sínfisis mentoniana en la parte bien anterior. Pero es una secuela que con los años se va perdiendo. Sínfisis mentoniana, protuberancia mentoniana, tubérculos mentonianos. Estoy viendo la cara externa del cuerpo de la mandíbula. ¿Ya? Sínfisis mentoniana. Esta protuberancia que tenemos acá, protuberancia mentoniana. Y a los lados los tubérculos mentonianos, los bolitas que tenemos hacia los lados. ¿Ya? Listo, nada más eso, besito nada más. Y hay una serie de músculos que forman parte de los músculos faciales, que los vamos a ver cuando veamos músculos faciales. Luego tenemos una línea que se llama la línea oblicua externa. La línea oblicua externa es una línea oblicua que nace, como ustedes están viendo acá, en esta figura. Miren, línea oblicua externa. Línea oblicua externa. Y miren dónde termina la línea oblicua externa. Termina en el borde anterior de la rama ascendente. Línea oblicua externa. ¿Ok? Línea oblicua externa. La línea oblicua externa termina en el borde anterior de la rama. En esta parte de la línea oblicua externa ustedes pueden observar un agujero que se llama el agujero mentoniano. Por el agujero mentoniano salen vasos y nervios mentonianos. Miren cómo es así. Por esta escotadura que ustedes ven acá, entran vasos y nervios mentonianos, que son una rama del nervio mandibular del quinto par y de la arteria maxilar inferior. Entonces, miren, entran vasos y nervios por esta escotadura, ya les voy a decir. Todos se entran en el espesor del hueso, los vasos y nervios, son muy chiquitos. Y en el espesor del hueso van y se distribuyen en cada pieza dental. ¿Ok? Imagínense, por ejemplo, aquí entra un nervio, que sea un nervio, en el espesor del hueso. Ahí entra una pequeña arteria en el espesor del hueso por este agujero mandibular. ¿Ok? Y una venita más. Y se colocan en los conductos dentarios. Ustedes cuando vayan alguna vez al dentista, les van a decir, necesita usted tratamiento de conductos. ¿Qué son los conductos dentarios? Los conductos dentarios son unos espacios que tenemos ahí en los dientes, y en esos conductillos dentarios que están viendo ustedes se va a acomodar una pequeña arteria, una pequeña vena y un pequeño nervio. Claro, algunas veces se lesionan, pues, ¿no? Y los odontólogos nos dicen hay que hacer tratamiento de conductos, tienen que limpiar y hacer todos sus procedimientos
dentarios para curarnos esos tumultos cuando se inflaman, se lesionan. ¿Ya? Bien, entonces miren, este agujero mentoniano ahí estaba para vasos y nervios mentonianos que salen a esta parte de la cara. Entonces, en la cara externa, ¿qué vamos a ver? Del cuerpo de la mandíbula. La sínfisis mentoniana, la protuberancia mentoniana, los tubérculos mentonianos, la línea oblicua externa y el agujero mentoniano. ¿Por dónde salen vasos y nervios mentonianos? A la cara, nada más. ¿Ok? El borde superior, ustedes pueden ver incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, tercer molar. Tenemos 8 dientes en cada lado, 8 dientes en este otro lado, 16 dientes en la mandíbula, 16 dientes en el maxilar, 32 dientes en total, ¿no? Cuando somos adultos. Ahí está la línea oblicua externa, ¿no? No se olviden que termina en el borde anterior. La eminencia mentoniana, la sínfisis mentoniana, y nada más. Bien, vamos a ver la cara interna del cuerpo de la mandíbula. La cara interna del cuerpo de la mandíbula. La cara interna del cuerpo de la mandíbula tiene esta línea, una línea oblicua interna. Miren la línea oblicua interna. Pero les cuento que en la línea oblicua interna se origina un músculo que se llama el músculo miloioideo. Miren, el piso de la boca está formado por el miloioideo. Si alguna vez les preguntan qué músculo forma el piso de la boca, es el miloioideo. ¿Dónde nace el miloioideo? En la línea oblicua interna. Pero ahora ya no se va a llamar línea oblicua interna, la vamos a llamar la línea del miloioideo. ¿Okay? Que también termina en el borde anterior de la rama ascendente. Esta línea oblicua interna, la línea del miloioideo, delimita unas fositas. Miren ustedes las fositas. La fosita sublingual, la fosita submaxilar y la fosita digástrica. Por encima de la línea del miloioideo está la fosita sublingual. ¿Para qué sirve la fosita sublingual? Para que ahí se aloje la glándula sublingual. ¿Qué es la glándula sublingual? Es una glándula salina. Por debajo está la fosita submaxilar. ¿Para qué sirve la fosita submaxilar? Para la glándula submaxilar o submandibular. Y la fosita digástrica, ¿para qué sirve? Para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. O sea, miren, en relación a la línea del miloioideo hay 3 fositas. La fosita sublingual, la fosita submaxilar para las glándulas salivales, sublingual y submaxilar, y la fosita digástrica. La fosita digástrica sirve para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. También en la cara interna del cuerpo existen estas 2 apófisis que se llaman apófisis mentoniana superior, apófisis mentoniana inferior. Les cuento que antes se llamaban geni superior, geni inferior. Les cuento que yo prefiero seguirlas llamando geni superior, geni inferior, porque a mí me sirve recordarme que de la geni superior parte el músculo geniogloso, Por eso quiero seguir llamando la geni superior. Y de la geni inferior pasa a ioides, el músculo genioideo. Pero en el libro de Rubiel dice espina mentoniana superior, espina mentoniana inferior.
yo quiero decir que siga llamando geni superior, geni inferior. Pero como ustedes quieran, eso es lo mismo, porque significa lo mismo. Solo que en la geni superior se inserta el músculo genio-gloso. En la geni inferior, el músculo geni-ioideo. Ese es el cuerpo de la mandíbula. Ese es el cuerpo de la mandíbula. Vayamos a ver las ramas ascendentes de la mandíbula. Vayamos a ver las ramas ascendentes. Miren, en la rama ascendente, como ustedes ven, hay una forma cuadrilátera, solo la rama ascendente. Y ustedes pueden ver en la rama ascendente borde inferior, borde posterior, borde superior, borde anterior. ¿Ok? Borde inferior, borde posterior, borde superior, borde anterior. El borde inferior ustedes pueden ver que es libre, aquí no tenemos nada, lo tocamos. Y en el ángulo está el gonium, no se olviden el gonium. El gonium es un punto craneométrico. ¿Ok? El gonium. ¿Qué más vamos a ver en la rama ascendente cara externa? Estoy viendo la cara externa. Miren, este es el borde posterior. Yo lo llamo el borde macetero. Porque si aquí está la oreja, digamos, por aquí más o menos está la tercera glándula, la más grande, salival. ¿Qué se llama esta glándula? Parótida. No se olviden que hay 3 glándulas salivales, ¿no? Esta es la parótida, las otras dos son la sublingual y la submandibular que acabo de mostrar. Pero la más grande es la parótida, la que nos produce parotiditis, papeles. Entonces, ese borde posterior, los anatomistas dicen que tiene la forma de una S alargada. Y yo le llamo el borde parotiditis. ¿Ok? Para acordar. En el borde superior, miren ustedes en el borde superior, el cóndilo de la mandíbula, la apófisis coronoides de la mandíbula y la escotadura mandibular. El cóndilo de la mandíbula, la apófisis coronoides de la mandíbula y la, ¿qué les he dicho de esto? La escotadura mandibular. Y los cóndilos. Cóndilo de la mandíbula, escotadura mandibular, apófisis coronoide. Ahora bien, el cóndilo de la mandíbula ustedes ya conocen, se articula con la cavidad glenoidea del temporal y forma ¿qué? La articulación temporomandibular. La escotadura mandibular, por la escotadura mandibular entran hacia la mandíbula vasos y nervios mandibulares. Y en la apófisis coronoides se inserta el temporal. ¿Dónde nace el músculo temporal? En la línea temporal inferior. ¿Dónde se inserta el músculo temporal? En la apófisis coronoides. ¿Ok? Y el borde anterior de aquí, este borde anterior, hay una fosa, miren esta fosa, que está formada por la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. Esa fosita se llama la fosita buccinatriz. Miren esta, fosa buccinatriz. Se escribe así, buccinatriz. Que está formada por la línea oblicua interna y la línea oblicua externa, fosita buccinatriz. ¿Para qué es la fosita buccinatriz? Porque ahí nace el músculo buccinador. ¿Qué función tiene el músculo buccinador? Es el músculo del soplido, es el músculo del silbido, ¿ok? El buccinador. Entonces ya hemos visto los 4 bordes de la rama ascendente. Ya hemos visto los 4 bordes de la rama ascendente. ¿Ok? El
borde inferior, el borde posterior, el borde superior, el borde anterior. ¿Ya? La cara externa, miren ustedes en la cara externa, nace el macetero, como quieran. El músculo macetero nace ahí. ¿Y dónde se inserta el macetero? ¿Quién me dice? En el borde inferior de la apófisis cigomática. Gracias por estar estudiando. Me siento muy orgulloso de ustedes, chuzos. El macetero nace ahí y se inserta en el borde inferior de la apófisis cigomática. Macetero y temporal A. Abren y cierran la mandíbula. Cuando nosotros tenemos una presa de pollo, una presa de carne, desgarramos las carnes. Imagínense cómo se ven el macetero y el temporal de los felinos, de esos grandes felinos, ¿no? Que comen sus presas. Ese es el macetero. Miren que ocupa toda la cara externa prácticamente de la mandíbula. Pues es un poderoso músculo junto con el temporal también. Y en la cara interna de la rama ascendente tenemos esta espina que se llama la língula. Ya no se llama espina, pero bueno, se llamaban antes espina de Spic. Língula se llama. En la língula o espina de Spic se inserta uno de los ligamentos del ramillete de Riolano, el ligamento estilomandibular. El ligamento estilomandibular. Ahí está la língula para el ligamento estilomandibular. ¿Ok? Esa língula. Y vamos a encontrar el agujero mandibular o dentario inferior, también se llama ahí. Miren, por la escotadura mandibular entra el hueso vasotinéreo mandibular. Llegan al agujero mandibular, se meten en el espesor del hueso. Y llegan acá al conducto dentario y se meten en los conductos dentarios para formar los conductos de los dientes. Ya, voy a mostrarles la siguiente, o tal vez a volar cómo es un diente. Entonces, bien, esto es importante en la cara interna de las ramas del cuerpo. Y la otra cosa importante y última es esta. Miren, el pterioideo lateral se inserta por dentro del cóndilo. El pterioideo medial en el ángulo interno del cóndilo. ¿Dónde nacen los pterioideos? Los músculos pterioideos. Muchas gracias por estar estudiando. Me siento orgulloso de ustedes. Nacen en la ala lateral de la apófisis pterigoides y en la ala medial de la apófisis pterigoides. Y los pterioideos, el pterioideo lateral viene y se inserta acá por dentro del cóndilo, y el pterioideo medial en el ángulo interno de la mandíbula. ¿Qué hacen los pterioideos? Lateralizan la mandíbula, protruyen la mandíbula, destruyen la mandíbula. ¿Para qué sirven los pterioideos? Para masticar, para que formemos el bolo alimenticio. O sea, miren, el temporal y el macetero abren y cierran la mandíbula. Los pterioideos la lateralizan, la protruyen, la destruyen y formamos el bolo alimenticio, masticamos con nuestros músculos. ¿Ok? Ahí se insertan, pero no se olviden, el pterioideo lateral nace en la apófisis pterigoides, en el ala lateral. Se inserta acá. El pterioideo medial nace en la apófisis medial de la apófisis pterigoides y se inserta acá. Importante. ¿Listo? El palatino tiene una lámina horizontal y una lámina vertical. Miren ustedes, me gusta esta figura mucho porque ustedes pueden darse cuenta que el palatino está relacionado con el maxilar, como ya les conté la otra clase. Entonces tiene una lámina horizontal, tiene una lámina vertical. Lámina horizontal y lámina vertical. Ya la conocen a la lámina horizontal del palatino, ¿no? Esta misma lámina horizontal. ¿Con quién se está articulando por adelante la lámina horizontal del palatino? Con
¿Con qué parte del maxilar? Con la apófisis palatina del maxilar. ¿Sí? No se olviden que por arriba estos dos huesos forman el piso de la fosa nasal y por debajo forman el techo de la cavidad bucal, el paladar duro, el paladar óseo. Entonces, la apófisis palatina del maxilar, la lámina horizontal del palatino, por arriba piso de la fosa nasal, por abajo techo de la cavidad bucal. ¿Okay? Lámina horizontal del palatino. También les mostré esta figura, ¿no? Ahí están viendo las dos apófisis palatinas del maxilar, y ahí están viendo las dos láminas horizontales del palatino. ¿Qué se llama esta sutura? Hemos quedado, ¿qué se llama? La sutura cruciforme. ¿Qué se llama esta parte del paladar? Paladar óseo. No se tienen que olvidar de la fosa palatina anterior, agujero palatino anterior o conducto palatino anterior, agujeros palatino mayor, agujeros palatino menor, conducto palatino anterior, o si quieren fosa incisiva, agujero palatino mayor, agujero palatino menor. Y es fácil recordarse, miren. Por acá, por el conducto palatino anterior, pasan vasos y nervios palatinos anteriores. Aquí está, miren, el conducto palatino anterior. Vienen unos vasos y nervios desde la fosa nasal, pasan el conducto palatino, pasan el paladar y vienen e irrigan e inervan toda esta región. Este es el conducto palatino anterior, para vasos y nervios